Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. Bearet estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Damos gracias por el poder, el amor, la gracia de nuestro Padre y de su unigénito Hijo, a quienes debemos nuestra salvación. Vamos a dar cumplimiento a este capítulo número 106 del testimonio del Espíritu que estamos dando, para culminar con el capítulo 14 del Evangelio Eterno. Como dice la palabra, el capítulo 14 ya al final dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. En este cierre del capítulo 14, como hemos dicho, luego de la cena que él tiene con sus discípulos, haciéndole ver la vida que debemos tener los hijos de Elohim cuando hemos conocido al Cordero, cuando verdaderamente hemos confiado nuestras vidas a Él, cuando nos hemos consagrado y vivimos comiendo de su carne y bebiendo de su sangre, manteniéndonos en la palabra que Él habló, en la palabra que es espíritu y vida, en la palabra que es el pan diario para todos los hijos de Elohim, mantenernos en su palabra, porque como Él dijo, que el que guardaba su palabra, éste había sido perfeccionado en amor. De manera que cuando amamos al Padre y hemos recibido al Hijo, nos mantenemos y guardamos su palabra, porque en la palabra está la vida eterna, en la palabra que Él habló, que son las del Padre. Es por esto que, cerrando este capítulo, Él le dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. He de saber que luego que él culmine esta cena con los discípulos y dirigirse al lugar a donde posteriormente él fue apresado, pues él, sabiendo de antemano todas las cosas,
le está advirtiendo a los discípulos, en este caso el príncipe de este mundo, que es el Satán, se vale de las autoridades, se vale de que gobiernan el mundo para llevar adelante sus planes. En este caso, para aprenderlo y para llevarlo a un juicio de condenación. Es por eso que Elohim nos ha dejado el Evangelio, el testimonio del Espíritu, porque, como dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, pero dice, ya no hablaré ya mucho con ustedes, sino que ahora, a través del Evangelio, a través del testimonio del Espíritu, tenemos la palabra de vida eterna y que cada día debemos de, como dice, permanecer en ella, tratando de sacar la savia, tratando de extraer la vida que hay en ella. Todos conocemos que la luz de Elohim es una luz inaccesible. Sin embargo, esa luz que es vida está en el mundo. Sin embargo, el mundo no la puede ver. El mundo ve la luz del sol, pero esa luz inaccesible de la presencia del Elohim eterno, el Espíritu de verdad, el cual no solo está en los hijos de Elohim, sino que está en el mundo, pues obrando la voluntad del Padre por medio de su Hijo, trayendo la redención a cada vida, a cada hombre que dispone su corazón a creer en el Hijo de Elohim. Así que, hermano, él lo dijo de esta manera: el mundo no me podrá ver, pero ustedes sí podrán verme porque me conocen. Y uno de sus discípulos le preguntó: ¿y cómo es posible que podamos verte nosotros y el mundo no podrá verte? El que ama su palabra guardará y permanecerá en ella. Y dice que vendremos a él, el Padre y el Hijo vendrán a nosotros y harán morada en nosotros, estarán con nosotros. Por eso es que la hora nos dice que no temamos y que no nos turbemos, por cuanto él va al Padre. Ya él había dicho que él iba al Padre y que el Padre era mayor que él. Así que tenemos la seguridad de que el cuidado, el amor del Padre estará con nosotros. Y que la palabra clave aquí es: mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Él, por supuesto, vino a cumplir una misión del Padre. Él vino a cumplir el propósito del Padre, a hacer la voluntad del Padre, y que estaba llegando la hora para que el Padre fuera glorificado por medio de su Hijo, al Hijo darse en sacrificio expiatorio por la redención de todos los pecados del mundo.
De manera que el Hijo se consagró a sí mismo para ese momento, para mostrar que verdaderamente amaba al Padre y que nos amó también a nosotros hasta el fin. Es por ello que la exhortación de su palabra es: levantaos, vamos de aquí. Cuando estudiamos esa palabra, levantaos, está la palabra que usa es una palabra que significa, es decir, la palabra egeiro. Egeiro significa resucitado, resucitó, para despertar, para levantar. La acción de una persona acostada quizás en un sueño, levantarse es la palabra que él usa. La palabra que también se refiere a resucitar a alguien que está muerto y se levanta, resucita. Es la palabra que él usa para decirle a los discípulos: levantaos, vamos de aquí. Es decir, quizás ellos estaban sentados en una mesa donde habían cenado, o quizás estaban, no sé, en el contexto en que quizás estaban en la mesa, quizás estaban sentados, es decir, en el piso. No sé cómo lo harían. La palabra no refiere eso, pero lo que sí no es precisamente levantarse, la palabra que él usa, de un lugar donde uno está sentado, sino que egeiro significa resucitado, resucitó, para despertar, para levantarse. Levantarse de un sueño, levantarse de la muerte, resucitarlo, como levantó a Lázaro de entre los muertos. Es decir, comenzar a levantar a alguien. Esta palabra indistintamente se usa muchas veces en las escrituras: enderezar, levantar, despertar, resucitar. Se usa según el contexto. Se usa muchas veces en dependencia también del tipo de versión que se esté usando. Yo estoy usando una Reina Valera. Dice: despertar, transitivo o intransitivo, es decir, levantarse literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte, o figuradamente de la oscuridad, inactividad, rutina, ruina, no existencia. Para poder entender esta palabra, vamos a ver algo aquí. Dice en Juan 3:14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya hemos tratado este tema, pero en el contexto de lo que estamos hablando, el pasaje donde el pueblo de Israel, luego de haber salido de Egipto, murmuran contra Moisés y contra Elohim en el desierto, y esto trajo la muerte de miles de israelitas en el desierto, mordidos por aquellas serpientes
ardiente o por la serpiente ardiente por el Nahas, y que esto trajo el juicio, esta murmuración trajo el juicio de Elohim sobre los israelitas, y que luego del pueblo reconocer que habían murmurado, claman a Moisés para que interceda por ello delante de Elohim, y es cuando se le ordena a Moisés hacerse él para él como un serafín en este caso, de manera que cuando el pueblo lo mirara, el pueblo quedaba sano de aquella mordida del veneno de la serpiente. Moisés levantó una serpiente de bronce y la puso en un asta, de manera que cuando él levantó aquella serpiente, todo el que miraba a aquella serpiente era como decir, no moría, sino que era salvado del veneno de la mordida del Nahas. De manera que él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera que al nosotros mirar al Hijo de Elohim levantado, conforme su propia palabra él dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, pues nosotros al mirarlo, todos sabemos que todos hemos sido mordidos por el Nahas, por la serpiente antigua, unos de una manera y otros de otra, pero todos hemos sido, se nos ha inoculado el veneno de la serpiente, de manera que, como decir, todos hemos muerto en este mundo, y que el Hijo de Elohim ha venido para darnos vida y vida abundante. Es por ello, hermano, que Él debió ser levantado de esta manera redentora, para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos pasar de la muerte a la vida, de una sentencia de muerte a la vida. En el capítulo 7, 52, dice de este evangelio: respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. En este caso, aquí se usa para Nicodemos, en una posición de cierta, vamos a tratar de leerlo para contextualizarnos. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y dijeron, ¿eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. En este caso, la luz verdadera resplandeció en Galilea de los gentiles. Él se manifestó en Galilea de los gentiles, de manera que se estaba cumpliendo la palabra del profeta Isaías,
no solo levantándose un profeta en Galilea, sino que más que un profeta, la luz verdadera que ilumina a todo hombre y que estaba en el mundo, pues se manifestó en Galilea más que un profeta. Esto trajo una división, por supuesto, entre los que creyeron que en Galilea nunca se levantó un profeta y los que creyeron que verdaderamente el Hijo de Elohim vino por Galilea. En el capítulo 8, él les dice a los discípulos, capítulo 8, versículo 28, dice: le dijo pues el Señor, el Mesías: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el Padre que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta misma palabra él usa en el capítulo 14, cuando le dice a los discípulos: al final del capítulo, como habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para cuando suceda, creáis. Así que él está usando un mismo contexto, en diferentes contextos, un mismo mensaje de cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Él se iba a dar en sacrificio de expiación por toda la humanidad. Él iba a ser levantado en sacrificio para redimirnos de nuestros pecados y de nuestras culpas. En el capítulo 11 del Evangelio Eterno, dice que cuando él va a resucitar a Lázaro, dice ella, cuando oyó que le dijeron: el maestro está aquí y te llama, ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Es decir, hermano, que la acción de leer, de venir al Evangelio, de permanecer en su palabra, es una acción que nos levanta del mundo, que nos levanta de ataduras, de la inexistencia, que nos levanta de la muerte. Quizás usted venga a la palabra y usted lea y usted no perciba esto, pero precisamente por eso es que debemos de leer con conciencia, debemos de leer con entendimiento, debemos de leer sabiendo porque, como él dice, a veces viéndolo no ven y oyéndolo no oyen.
Debemos venir al Evangelio viendo precisamente lo que estamos leyendo y oyendo lo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para que la palabra haga el efecto. El efecto de la palabra de Elohim es como la lluvia que cae sobre la tierra, moja la tierra y produce hierba. Así es la palabra de Elohim. Cuando la recibimos, cuando la vemos, cuando la entendemos, que produce un efecto de vida, de manera que nos levanta, nos resucita, nos hace venir a la existencia, nos hace salir de la muerte a la vida, de la corrupción a la incorrupción, de la mentira a la verdad, de lo falso a lo verdadero. Es realmente el mensaje que nuestro pastor está tratando de decirnos cuando usa la palabra levantaos, vamos de aquí. ¿Por qué? Porque él no estaba desatando de las ataduras de el Satán, del mundo y de la muerte. Nos estaba levantando, como decir, del sepulcro a donde estábamos, para pasarnos a través de él de la muerte a la vida. Hay algo que en su momento tendremos que decirlo, pero le voy a dar un adelanto, y es que el Evangelio, este Evangelio termina con la muerte y resurrección. Y cuando él resucita, se le aparece al círculo estrecho de los discípulos, y ahí termina el Evangelio. Lo que significa, hermano, que la única manera de pasar de este mundo al Padre, de esta vida, es decir, de la muerte a la vida, es a través del Hijo de Elohim, a través de mirarlo, a través de creer en él y de recibir su palabra, y que los discípulos, como un ejemplo para nosotros, fueron los primeros en traspasar ese portal de la muerte a la vida. Fíjense que ahí no había nadie más, sino solamente aquellos que habían creído en él. De manera que hay una frase que se usa, escóndeme detrás de tu cruz, pues la voy a usar. Y es que todo el que no ha visto, el que no ha creído y el que no ha recibido al Hijo de Elohim levantado en sacrificio por nosotros, en sacrificio de expiación por nosotros, pues es como si estuviera detrás, de manera que está en oscuridad, está en muerte. Ese no ha visto, ese no ha conocido, ese no ha sido levantado, ese no ha resucitado con él. Así que, hermano, quisiera que el Espíritu de verdad estuviera obrando y dándole sabiduría a aquellos que la buscan, aquellos que buscan de veras, que lo buscan de veras, aquellos que en verdad están buscando a Elohim por la vida. Es por ello que luego María, es decir, las dos hermanas de Lázaro, una vez resucitado, están sentados con él en aquella cena, porque no solo él resucitó a Lázaro, sino que también María, Marta y María fueron levantadas junto con su hermana, porque ellos creyeron en el Hijo de Elohim. En el capítulo 12, versículo 32 dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir,
que él predice que si él fuese levantado de la tierra, a todos atraería a sí mismo. De manera, hermano, que todos los hijos de Elohim vamos a estar siendo guiados por el Espíritu de la verdad a este Mesías, aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas. De manera que cuando usted se va alejando, cuando usted va en sentido contrario a esta atracción que el Mesías le está haciendo en su amor, es una atracción de amor, pues usted está yendo en contra de la corriente, usted está yendo en contra de la voluntad de Elohim y más bien se está alejando. Es bueno decir que en este contexto muchos comenzaron a seguirle, muchos comenzaron viendo las señales que él hacía, como cuando multiplicó el pan y los peces. Muchos, una multitud muy grande comenzó a seguirlo, pero él, conociendo su corazón, les decía que no lo buscaban porque habían entendido la señal, sino porque habían comido el pan y se habían saciado. Muchos también comenzaron a seguirle, pero les decían: dura esta palabra, ¿quién podrá creerla? De manera que cuando empezaban a escuchar de que eran los que lo seguían, cada día se iban a consagrar más a él, cada día se iban a ser separados del mundo, iban a ser, como decir, consagrados a Elohim, no a las cosas de este mundo. Muchos veían dura la palabra y sencillamente dejaban de seguirlo. Cuando usted lo mira a él traspasado, levantado de esta manera y traspasado, pues no es fácil seguirle, porque usted está, como decir, usted está siendo llevado a un lugar de muerte, donde usted va a morir al mundo, a la carne, donde usted va a ser, como decir, donde usted va a ver precisamente el juicio que tuvo este mundo por causa de nuestros pecados, el juicio que debió de haber sido ejecutado en cada uno de nosotros. Sin embargo, que él pues nos lleva a este lugar para que podamos verdaderamente ser libres. Pues muchos dejaban de seguirle. Incluso llegó a decirle a los discípulos que si ellos deseaban también se podían ir, y es cuando Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. En su momento yo también tuve que tomar una decisión, o de seguirle o de volver a las tradiciones y a las cosas que había aprendido en este mundo, y que ¿a dónde voy a ir? ¿Quién es el hombre que tiene palabra de vida eterna? ¿Quién es el hombre que se dio en sacrificio por mi vida? ¿Quién es el hombre que me ha mostrado un amor como me lo ha mostrado él? Así que tuve que tomar mi propia decisión y decir: Señor, ¿a dónde voy a ir? Tuve que morir, tuve que, como decir, de poner toda mi fuerza, todos mis argumentos, aquí quedaron, hermano, para poderle seguir. Creo que cada uno tiene una manera de experimentar el nuevo nacimiento, pero, como digo, la vida eterna, hermano, está delante de nosotros. ¿A dónde vamos a ir? Así que a todos los que son hijos de Elohim, aún no lo conocen, él lo está atrayendo. De donde quiera que usted esté, él lo está atrayendo para sacarlo y llevarlo a él, convencerle
resucitarle, levantarle del sueño donde está, desatarle de todos los argumentos, de todas las cosas que usted pueda levantar en contra del conocimiento de la verdad, para que usted sea verdaderamente libre y, como dice, que la vida eterna consiste en que lo conozcan a Él, el único Elohim verdadero, y al Mesías al cual Él envió. Así que, hermano, dice en el contexto donde Él dice: y si yo fuese levantado de la tierra, todo atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Hijo de Adán, por supuesto. Entonces Él les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe, él sabía que él había venido del Padre y volvería al Padre. Y él nos dijo a nosotros también que él no iba a preparar un lugar en el Padre, para que de la misma manera que él estaba en el Padre, así nosotros íbamos a estar en él y también en el Padre, porque el Padre y él iban a ser morada en nosotros. De manera que nosotros sí sabemos que cuando creemos, pues sencillamente estamos, habitamos, moramos en el Padre. Somos, existimos en el Padre, vivimos en el Padre. Y que, por supuesto, cada doctrina enseña un final del camino, es decir, cuál es el propósito a los cuales, por lo cual ellos estaban creyendo lo que estaban creyendo. Un día, conversando con un masón, en este caso, ellos, cuando muere uno de ellos, hacen una ceremonia donde en su ceremonia ellos se unen conformando una cadena. Ellos conforman una cadena, es decir, en la unidad de la doctrina que ellos creen, y que cuando muere uno de ellos, pues esa cadena se rompe y hay que juntarla nuevamente. Es una ceremonia que pude en un momento determinado verla, es decir, no como miembro de una logia, sino porque por el fallecimiento de una persona, y que fui allí a ver la ceremonia que le hicieron, la que ellos hacen, y pude de algún modo un poco que interpretar, no con la profundidad que quizás ellos le den, pero pude más o menos interpretar esto. Es decir, que ellos se enorgullecen de saber que cuando ellos fallezcan van a tener este tipo de ceremonia, y que el centro de esa ceremonia es, en este caso, aquella persona que había fallecido, y que ellos pues conocían cuál era el fin, vamos a decir de algún modo así, que iban a tener cuando ellos fallecieran, y se enorgullecían de eso. Así que, hermano, el camino, cuando él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, él estaba diciendo nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que hacia el Padre es nuestra dirección, hacia el Eterno, hacia aquel que verdaderamente fue el que nos amó y dio a su Hijo en sacrificio de expiación
para que creyendo en Él pudiéramos llegar a ser hijos de Elohim y compartir la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Ese es el fin del creyente, ese es el fin de aquellos que hemos creído en aquel que Elohim envió. La vida eterna, la morada eterna con el Padre. Por supuesto, hay otros que creen que el polvo vuelve al polvo, que el espíritu vuelve a Dios o al cielo y que el alma pues recibe una salvación. Es una manera de interpretar su final. Otros, los musulmanes, los hindúes, cada uno tienen una manera de interpretar su final, pero que cuando usted viene al Evangelio, el Señor decía el camino y la verdad y la vida. Es decir, no hay un final, y la palabra que le está dando en este contexto es levantado, vamos de aquí, nos está resucitando, nos está levantando del mundo, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos fueron levantados en las alas del águila para la libertad que le dio Elohim de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto, al poder del faraón, de su ejército, y que fueron llevados a una tierra donde fluía leche y miel. Pero en este caso, nosotros estamos siendo levantados de la muerte a la vida eterna, levantados de las potestades de Satanás y de las tinieblas al Padre, al Eterno. Así que, hermano, a la eternidad con Elohim y con su Hijo. A eso es que estamos siendo nosotros levantados. Es importante tener este entendimiento. En el 12:34 dice, nosotros hemos oído de la Torá, en este caso, de la ley o del Antiguo Testamento, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este el Hijo del Hombre? Y él le responde, aún por poco tiempo está la luz entre vosotros. Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Él es la luz del mundo. Él es el día y el Satán es la noche. De manera que él dice, entre tanto que él está en el mundo, es la luz del mundo. Entre tanto que tenéis luz, andad en la luz para que no os sorprendan las tinieblas. Y dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Así que, hermano, el Hijo de Elohim nos lleva a la luz verdadera, que nos lleva a la vida, que nos lleva a la vida. Dice que el que sigue a esta luz no permanecerá en tiniebla, sino que tendrá, la luz que le lleva a la vida. Miren, hermano, yo siempre digo que no soy ni pastor, ni apóstol, ni profeta. No soy maestro, no tengo ovejas. No tengo compromiso con nadie en el sentido, como tienen algunas personas como pastores que tienen un compromiso. Pues ese compromiso no lo tengo con nadie. Sencillamente testifico cuando Elohim me da la oportunidad. Pero yo no soy el camino.
a seguir. Mis palabras no son palabras de vida eterna. Yo creo en el Hijo de Elohim, creo en el Evangelio, creo en la palabra de Elohim hablada por su Hijo en este Evangelio, y creo que estas palabras son vida y vida eterna. Pero yo no soy el camino. Así que si usted se preguntara quién es este hijo de Adán, quién es este hijo de hombre, a lo cual ellos estaban preguntando, pues aquí está, hermano, está en el Evangelio que erróneamente se conoce como el Evangelio de Juan, y que es el único evangelio que Elohim ha vindicado como que Juan dijo la verdad. Apocalipsis capítulo número 1. Y que dio testimonio acerca de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. Apocalipsis capítulo 1, el que quiera leerlo, ahí está. No estoy para convencer a nadie. Él es el que está atrayendo a los que son suyos, y los que no son suyos se están alejando de él. Él es la luz, y los que son hijos de la luz vienen a la luz. Los que son de las tinieblas van a las tinieblas. Él es la vida. El que es de la vida viene a la vida. El que no es de la vida es de la muerte, y cada día se acerca más a la muerte. Su final es la muerte, porque sencillamente han escogido la muerte como el final de su camino. Es así de sencillo, hermano. Es una decisión en nuestro propio corazón. Es una decisión de vida o de muerte. Él dice, escoge la vida para que viva. Así que, hermano, estamos cerrando este capítulo 14. Tratando de contextualizarlo en las palabras finales que él le dice a sus discípulos cuando le dice, levantaos, vamos de aquí. Es decir, que él lo está no solo sacando del lugar a donde estaban, sino que, como le dije al principio, cuando él está diciendo levantado, usa la palabra ejeiro, que significa levantó, resucitado, resucitó, para despertar, para levantar. Es decir, es una palabra de resurrección. No es una palabra que él usa como decir estoy sentado y me levanto y vámonos. No, no, no. Él estaba resucitando a los discípulos, lo estaba levantando, lo estaba desatando del mundo, de la muerte, de Satanás, del pecado, y que iba rumbo a la hora en que él iba a pasar de este mundo al Padre, para que verdaderamente esta palabra pudiera cumplirse, para que esta palabra tuviera vigencia para toda la eternidad, porque el Evangelio es eterno. Pues él tuvo que pasar de este mundo al Padre, cumpliendo sus propias palabras, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Adán tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Ahí está la palabra de vida eterna, hermano. Así que espero hayan entendido. No soy, como digo, a veces no tengo la palabra que quisiera tener para expresar todo lo que quisiera decir, pero la que el Espíritu me dio, esta he dado. Así que la paz que Él nos dejó sea con cada uno de los que creen, de los que reciben, de los que miran al Hijo de Elohim y han sido levantados con Él. Emet.